¿Qué pasa cuando como pareja nosotros tenemos heridas de la infancia? En su caso, pero antes me gustaría saber cómo afectó. En su caso ambos tenían la herida del abandono. Abandono. ¿Cómo afectó esto? ¿Cómo era su hogar? Coméntenos un poquito. Por ejemplo, ¿no? En la herida que yo resalté, por ejemplo, el abandono, como te comentaba, ¿no? Yo quería abandonar prácticamente a mi esposa y a mi hija, ¿no? Entonces, sin pensarlo así, ¿no? O sea, no eras yo, o sea, como dice el título de esta transmisión, ¿no? Era una herida emocional del pasado que yo tenía adentro, pero que yo no lo sabía, porque yo aparentemente decía, no, yo he crecido feliz con mi mamá, ¿no? Porque ella siempre me ha dado, bueno, no me ha dado todo lo que necesito, ¿no? Pero me ha dado todo lo necesario, ¿no? Todo lo necesario para poder estudiar y hacer mis cosas, ¿no? No me ha dado lujos, pero también me ha dado una libertad, ¿no? Una libertad para yo poder también divertirme, hacer mis cosas, o sea, tampoco me ha encerrado mucho, ¿no? Y por ese lado yo decía, no, yo era feliz, yo estaba bien, no, no me hizo falta mi papá, no, no me hizo falta. Pero cuando tuve mi pareja y mi hija, ahí, ¿no? Ahí es donde resalté y recién me di cuenta, ¿no? Que yo tenía una herida emocional guardada, ¿no? Aunque aparentemente no se notaba. Entonces, ¿cómo esto afectaba a mi hija? En las discusiones, en primer lugar. O sea, nosotros no teníamos reparo en discutir delante de mi hija. Y eso es bastante daño, un daño terrible, es discutir delante de los hijos, ¿no? Desde pequeños, porque hay muchos que dicen, no, mi hijo es pequeñito, ¿qué va a entender? No, no. Hasta, como dicen, ¿no? Los estudios científicos, desde el vientre de la madre, los hijos ya perciben cuando los padres discuten, ¿no? O todo lo que pasa entre los padres y todas las emociones que siente la madre, ¿no? Entonces, imagínate, desde ahí ya le estaba afectando a mi hija todo eso, ¿no? Toda esa cólera, esa ira, ese dolor, esa frustración, resentimiento negativo que tenía mi esposa, ya le estaba afectando a mi hija, ¿no? Y después cuando nació, también discutíamos, entonces el ver eso también le afectaba a mi hija, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Cada discusión, lo veía mi hija, ¿no? Entonces yo sí trataba de medir, ¿no? Mis palabras y mis emociones con tal de no hacer sufrir a mi hija, ¿no? Pero hay veces no se puede, no se puede. Y ahora yo pongo en un caso de una suposición que yo me hubiera ido y lo hubiera dejado. ¿Cómo más hubiera sufrido mi hija y cómo sufriría más en el futuro? ¿No? Porque nosotros cuando hacemos terapia a distintas personas, cuando vienen diferentes clientes o pacientes, mejor dicho, a veces vienen señoritas y jovencitos que no tienen mamá o no tienen papá, y es muy triste, es muy, muy triste ver ese llanto desgarrador que tienen, porque dicen, mamá, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? O papá, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Yo te necesito, me haces falta, y es muy triste ver ese tipo de adolescentes y jóvenes, ¿no? Que lloran el abandono de papá o de mamá, o de ambos a veces, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué sería de mi hija si yo hubiera tomado esa decisión de irme? ¿No? Entonces, hasta ahí te doy un alcance, ¿no? De cómo ha sufrido mi hija, ¿no? Y cómo hubiera sufrido tal vez si yo me hubiera ido. Más adelante. Bueno, Luz, quería comentarte, preguntarte, ¿cómo tú, desde tu herida del rechazo, o sea, desde la herida que tenías, cómo te afectaba a ti como esposa, ¿no? ¿Cómo veías a tu pareja? ¿Cómo veías tu familia? Coméntanos un poco, desde la herida, y cómo cambió cuando sanaste, ¿no? Cuando te permitiste identificar y transformar todo esto. A ver, desde la herida, antes de haber sanado, mi relación era, como dicen, ¿no? En palabras, era como en muchas parejas que vienen, dicen, ¿no? A veces discutimos como perro y gato, dicen, ¿verdad? No sé, y yo al momento de juntarme con mi esposo, o sea, yo pensé que los primeros años iba a ser, pues, maravilla, que vamos a vivir felices, que, o sea, que todo va a ser maravilloso, pero me di con la sorpresa de que no, desde el primer momento era full discusiones,
no nos entendíamos. O bien yo como quería, es como que yo quería mandarle, yo quería ordenar, yo quería, como yo crecí en un ambiente que mi papá era bien machista, es como que dice, no, yo no voy a ser igual que él, pero yo resulté, o sea, es como que yo quería, yo dije, nunca un varón me va a mandar, nunca un varón me va a ordenar, ni me va a decir qué tengo que hacer. Y nunca voy a depender de un varón. Pero todo eso es como que yo en mi inconsciente, es como que no, con ese concepto de que nunca voy a, voy a depender de un varón o nunca un varón me va a mandar, como he visto tanta humillación, todo. Entonces yo llegué, el fiel reflejo de mi papá, fui con mi esposa, lo mismo. Y por ende, yo le trataba de minimizar, de destruir. Es como que yo con mis palabras, es como que, como llevaba tanto dolor de la herida, porque yo también tenía las 5 heridas de la infancia, rechazo, todo, ¿no? Entonces, como yo tenía tanto dolor cargando y quería también lastimar a mi pareja, y lo hacía, inconscientemente lo hacía, pero, o sea, todo eso me afectó hasta llegué a un momento de una depresión fuerte. Porque yo dije, tener pareja, yo pensé que era bonito, hermoso, ¿no? Pero yo, o sea, cuando dos personas se juntan con heridas, no es nada agradable, nada agradable. Yo no yo a las personas, a los jóvenes que nos estén escuchando, yo les invito a que primero puedan sanar sus heridas y después recién buscar a su pareja, porque uno atrae lo que está vibrando. Y en este caso yo, como junto con mi esposo, ¿no? Él tenía la herida del abandono y yo de la misma manera. Entonces, por ende, nos juntamos porque estábamos vibrando en la misma vibración. Y por ende esa relación no funcionaba. Hasta llegó un momento que, porque nosotros ya estamos casados ya casi 5 años, queríamos separarnos. O sea, ya es como que ya no funciona, ¿para qué seguimos? No sé si tal vez muchas parejas siempre dicen, no, no, hace poco también atendí a una pareja, dijo, no, esto no funciona, mejor me separo. Y eso nos pasó a nosotros, amor, ¿verdad? O sea, mejor nos separamos, si no funciona, ya, ¿para qué seguimos? Pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder buscar ayuda y encontramos. Y es gracias a eso que ahora, desde la sanación, yo puedo decir que recién, o sea, ese amor yo tengo, ¿no? Me amo a mí misma, ya no espero que mi esposo me diga cuánto me ama. Y desde otro punto de madre, yo también recién ahora puedo dar ese amor a mi hija. Recién puedo dar ese amor sincero, honesto a mi hija, que lo amo. Pero antes de sanar, no. Antes de sanar, yo decía que era un atraso, porque yo tenía que trabajar y o sea, es como que lo rechazaba. Es o sea, termino mi carrera y tengo un hijo, necesita atención y no, es un rechazo. No sé cuántas mujeres, tal vez a sus hijos o hijas, estén pensando lo mismo, ¿no? Que es un rechazo. Entonces, por ende, yo lo rechazaba. Antes de haber sanado, yo rechazaba a mi hija, no la quería. Honestamente, no la quería, porque sentía que me ha frustrado la vida. Sentía que no voy a poder hacer nada ya yo como mujer. Y muchas veces a mi esposo le decía, tú hazte cargo. Tú querías, hijo, yo no. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar a afectar esas heridas? Y repetir los patrones con los hijos. O sea, porque mi hija no tenía la culpa de nada, pero yo lo lastimaba, yo ya generaba desde el vientre esas heridas de rechazo. Y lo más maravilloso que hoy yo puedo decir es que gracias al haber sanado yo y mi esposo, también inconscientemente a mi hija estoy sanando. O sea, estamos sanando los tres. Estamos cortando patrones de nuestros padres y estamos construyendo un hogar comprometido desde la sanación, pero desde nuestro hogar. Exacto.
Wow. Aquí Ernesto, saludos, saludos a todos los que se conectan, comparte esta transmisión, etiqueta, yo sé que hay alguien que esta información puede ayudarle. Aquí nos dice, para mí todo parte por a ver, ahí hay un eco. Para mí todo parte de la autoestima. Tanto te amas, amarás a los demás. Tanto te valoras, valorarás a los demás. Tanto te comprendes, comprenderás a los demás. Exacto, todo parte de uno, todo parte de aquí. Si yo tengo amor, pues lo voy a compartir a los demás. Ahora, si tú escuchas a personas que siempre están criticando, que siempre te están viendo el lado negativo, ya puedes entender cómo están por dentro, ¿no? Y a veces decimos, ay, no me gusta tal persona porque siempre que me encuentro ya sé que me va a criticar, ya sé que me va a juzgar, me va a contar chismes, etcétera, ¿sabes? Ahí puedes identificar cómo está por dentro, cuánta herida hay dentro de su corazón, dentro de su alma, ¿no? Pero para llegar a esto, para elevar nuestra autoestima, para llegar a amarnos, necesitamos perdonarnos, necesitamos conocernos, necesitamos sanar nuestras heridas, ¿no? Hay tantos procesos de sanación emocional, hay tantas personas que llegan a trascender en su vida o sanar sus heridas emocionales de distintas maneras, pero nosotros lo que hacemos es ayudarles a identificar desde la raíz, ¿no? Tú lo puedes hacer, muchas personas, yo conozco personas que en la actualidad han trabajado en sus emociones, pero lo han hecho desde otro ámbito, desde otro aspecto quizá, ¿no? Para otros es más la disciplina y disciplina. Para otros es más esto que nosotros desarrollamos, pues les ayuda bastante como a nosotros, ¿no? A mí soltar esas heridas, expresar, identificar, hacerlo consciente, reconocer que necesito ayuda, en su momento necesitaba ayuda, me transformó la vida, ¿no? Permitirme expresar lo que sentía hacia papá, hacia mamá. En algún punto yo decía, pues, ¿qué le voy a reclamar a mi mamá? ¿Qué voy a sanar? ¿Qué herida voy a sanar con mi mamá si he tenido la mejor mamá del mundo? Pero me di cuenta que había patrones que yo estaba repitiendo de ella, ¿no? Había cosas que no estaban bien, por ejemplo, a veces ella perdía el control muy rápido sobre algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y se desesperaba y yo estaba actuando de la misma manera. Entonces, cuando sané en terapia, me permití cortar todo esto y trabajarlo y hacerlo más consciente, ¿no? Entonces, por aquí nos dice Ernesto también, saludos, gracias por compartir sus historias. Norma nos dice saludos, compartan algunos tips para tener hijos resilientes, ya lo vamos a hacer. Por ahí también por aquí nos dejan una pregunta, ¿no? Mis hijas en la adolescencia están reflejando algunas actitudes negativas. Estoy separada de su padre. ¿Qué podemos comentar al respecto? ¿Por qué puede que de repente estas niñas, señoritas, estén reflejando estas actitudes? De repente, Iván, o desde mi perspectiva, por ejemplo, cuando los hijos llaman la atención o se rebelan, lo que pasa es que quieren captar la atención de los padres, ¿no? Es como decir, mírame, estoy aquí, quiero que me escuches, que me hables, ¿no? Entonces, a veces es una forma, se comportan de esa manera para captar su atención, ¿no? Para de esa manera, por lo menos, captar la atención. Algo quieren expresar, transmitir, hacer sentir, ¿no? Y de repente hay... Ajá. Como nos dice, la ausencia de papá les está afectando de repente también. Claro. Claro, ¿no? Lo que vemos ahí prácticamente no es, por ejemplo, lo que último que acabas de decir, ¿no? La ausencia de papá, ¿no? Tal vez sus hijas sienten que su mamá, ¿no? Su mamá es la culpable tal vez de que su papá no esté ahí, ¿no? No esté ahí. Y la verdad no sabemos la historia, ¿no? Cuál es, pero a veces los hijos preguntamos, ¿no? Preguntamos a mamá, ¿por qué mi papá no está? Y mamá te dice una cosa, ¿no? Y preguntas a papá, papá, ¿por qué te fuiste? Y papá te dice otra cosa, ¿no? Entonces, cada quien defiende su posición, ¿no? Cada quien. Y son muy pocas personas que asumen su responsabilidad y dicen, no, sí, yo fui el culpable, o yo la fregué, ¿no? O yo soy el responsable, ¿no? Y muy pocas personas, pero la mayoría trata de excusarse, ¿no? Entonces, tal vez sus hijas están sintiendo eso, ¿no? Tal vez sienten que mamá es la culpable, ¿no? Y por eso tal vez están un poco, como quien dice, ¿no? Con algunas actitudes negativas, como dice, ¿no? Entonces, eso es lo que puede estar pasando, ¿no? Y con respecto, tal vez la Amri, ¿no? Amri dice, ¿no? Se pregunta eso y a la vez también dice, ¿cómo puedo hacer hijas resilientes? Dice, no, ella.
ella misma. Entonces, tal vez quiere eso mismo, ¿no? Porque qué actitudes negativas tendrá, no lo sabemos. Pero la resiliencia ya se forma desde pequeños, ¿no? Como nos decía nuestro mentor, si tú a tu hijo le das desde pequeño todo, ¿no? Todo le das, nunca va a aprender a ser resiliente. ¿Por qué? Porque siempre va a estar acostumbrado a que le den todo, ¿no? Entonces, si tú desde pequeño le enseñas, ¿no? Prácticamente a frustrarse, pequeñas frustraciones, poco a poco, graduales, entonces ya vas a ver qué es a veces no, ¿no? Una palabra no, una negativa. Y así poco a poco forma la resiliencia, ¿no? En forma gradual, ¿no? De cosas muy pequeñas desde su edad, así gradualmente. Entonces, así se forma la resiliencia, ¿no? Y gracias, ¿no? Gracias a Ernesto también por sus saludos y por compartir sus historias, dice, ¿no? Saludos Ernesto y gracias, ¿no? Gracias por saludarnos. Tal vez algunas personas se preguntan, ¿no? A la diferencia de Ernesto, ¿no? ¿Y por qué cuentan sus historias? A nosotros, ¿qué nos importa? Tal vez dicen, ¿no? Entonces, no es que nosotros queramos contar y queramos divulgar nuestra vida, ¿no? Simplemente queremos dar un poco de información a base de nuestra experiencia para que no cometan ciertos errores que después va a ser difícil repararlos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor es aprender de la experiencia de otras personas a que tú vivas en carne propia esos errores, ¿verdad? Entonces, por eso compartimos nuestras historias, no porque queremos dar a conocer nosotros, ¿no? Lo que vivimos. Entonces, pero es muy importante para las personas que aprovechen, ¿no? Esta información, este conocimiento y esta experiencia que les compartimos, porque yo he cometido muchos errores en mi vida, que si alguien me hubiera contado su experiencia, ¿no? O alguien me hubiera dado un consejo, tal vez no los hubiera cometido, ¿no? Pero entonces, por eso ya depende de los que nos ven, si hacen caso o no, o toman, ¿no? Un poco de conciencia de esto, o bien ya lo dejan pasar y ya, ¿no? Porque a veces vivir en carne propia la experiencia, ¿no? De los errores es más doloroso, ¿no? Que vivir de alguien que me está contando, no, y si él lo hizo y no está bien, mejor yo ya no cometo ese error, ¿no? Eso es todo, Betsy, por mi parte. Tu amor, ¿qué tienes que decir? Justo aquí estaba leyendo algunos tips para tener unos hijos. Ahora, con respecto a ver, los hijos reflejan, en otras palabras, nuestros hijos son nuestros espejos de nosotros, de los padres, sea con quien estemos viendo. Por ejemplo, en el caso mío y de mi esposo, yo tengo una hija, cuando ella nació, o sea, por ende, cuando las heridas estábamos discutiendo, todo, había discusiones, ella era bien rebelde. Para su edad, ella era bien rebelde y bastante terca, se manoseaba, todo eso. Entonces, por ende, yo me preguntaba, ¿por qué es así? Si ni siquiera, o sea, antes de tener toda esta información de la programación, yo me preguntaba, ¿por qué? Si es una niña recién nacida, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan berrinchuda? Pero después de haber adquirido toda la información, entendí que los dos éramos, es como que el resultado de los dos era nuestra hija. En ese momento, o sea, de los discutíamos todo, entonces nuestro espejo era nuestra hija. Pero a veces nos cuesta aceptar, ¿no? Que nuestros hijos o que tu pareja sea tu espejo también. Por ejemplo, había muchas cosas que de mi esposo me molestaban y yo siempre me quejaba de él. No, tú eres así, no me gusta esto. Pero yo, hasta el momento que yo acepté que el problema no era él, el problema era yo, el problema no era mi hija, el problema era yo, es donde yo acepto el cambio, o sea, decidí cambiar, sanar. Cambiar no es de la noche a la mañana. Es un proceso de sanación, liberar las emociones. Entonces, por ende, yo tomé ese camino, el proceso de mi sanación, y lo acepto. Y gracias a ese proceso, hoy puedo decir de todo corazón, gracias a mi papá, gracias a mi mamá, porque gracias a ellos también soy fuerte. Gracias a ellos encontré este camino para que yo pueda, como quien dice, ¿no? Construir un hogar
pero ya un hogar comprometido, lleno de amor, siempre con dificultades, pero con un amor, o sea, ambos dar un amor sincero desde el corazón a nuestros hijos. Como hace rato decía, ¿no? Uno da lo que tiene. Entonces, ahora recién yo como mujer me puedo amar. Recién, ahora después de haber sanado, recién tengo esa autoestima, como dicen, ¿no? Recién me puedo amar a mí misma. No esperar que otras personas, porque más antes de haber sanado, una persona cuando no sana, ¿qué espera? Espera que su pareja le dé amor, espera que sus hijos también le den amor, que sus padres le digan que le ama. O sea, espera todo de lo demás, todo externo, todo afuera. Pero una vez que sanas, ya, o sea, ya no esperas afuera, sino sale todo dentro de ti. Tú tienes ese amor propio, tú entregas. O sea, no puedes dar algo que no tienes. Entonces, es ahí donde yo comienzo a darme amor a mí misma y por ende puedo dar amor a mi esposo y a mi hija. Eso sería Betty. Poderoso, poderoso, gracias por lo que nos comparten, ¿no? Por ejemplo, hace poco llegó a mi consultorio un caso y sobre todo de niños, y a veces se piensa que cuando los niños están pasando por alguna situación emocional es de ellos netamente, pero no son de los niños. A veces los niños también pasan por esa preocupación, por esa ira descontrolada, porque son cosas que cargan de sus padres, ¿no? Y a veces, no a veces, sino que los padres también tienen que sanar. A veces llegan a nosotros niños y dicen, no, por favor ayúdale a mi hijito porque siempre se pierde el control cuando algo le molesta y empieza a alterarse. Y los padres piensan que es suficiente que, digamos, realicemos la sesión con los niños, pero no, en ese proceso implica mucho también trabajar con los padres, ¿no? Porque nosotros los ayudamos a los niños a sanar sus heridas emocionales, a soltar, etcétera. Y después regresan a casa y vuelven a lo mismo porque el papá no entendió algunas cosas, el papá no sanó, papá o mamá siguen arrastrando heridas que siguen lastimando a sus hijos. Entonces es un proceso donde no solo es el niño, sino también son los padres que son la fuente principal, son la fuente de admiración de los hijos, ¿no? Entonces, no es solo el niño. Si de repente tú estás pasando por algo similar y dices, mi hija o mi hijo está pasando algo y no sé qué hacer, y ya me tiene hasta aquí, ya he perdido la calma, ya no sé qué más hacer, tienes que darte cuenta, como Luz decía, ¿no? Que no es, no solo son ellos son producto de ti, de tus acciones, de cómo te ven, cómo tú reaccionas, de cómo aún la gestación, el proceso de gestación implica mucho, si has estado llorando, si en ese momento ha habido rechazo, si en ese momento ha habido ira, o sea, son tantas cosas que ahí tienen que ser sanadas, ser examinadas, pero uno tiene que reconocer, y a veces ese proceso de reconocer y decir, bueno, yo soy responsable, es difícil. Llegar a eso de que yo soy responsable, llegar a admitirlo y decir, sí, yo soy responsable de esto y necesito ayuda, es el paso más difícil en muchas personas. Entonces, esto es algo importante que si tú te das cuenta y te estás preguntando, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi pareja? ¿Por qué mis hijos? Date cuenta que quien tiene que trabajar primero eres tú, ¿no? Quien tiene que trabajar no es afuera, no es los demás, eres tú que tienes que trabajar tus heridas. Cuando hay una herida en tu mano, yo te pongo que acá tenga una herida, y cuando alguien me choca, me roza esa herida, me va a doler cada vez que me toquen ahí, cada vez que sin darse cuenta quizá alguien me toque, me roce, cada vez que me toquen ahí me va a doler. Pero cuando no hay nada, no te duele, ¿no? Me puede estar así y no duele. Pero cuando te tocan esta herida te duele, cuando hay una herida. Y si hay palabras a ti que te lastiman, si hay acciones que te lastiman, ¿no? Muchas veces ni siquiera te está pasando a ti, solo otra persona te cuenta su historia y como que tú te identificas y quieres llorar, tienes que darte cuenta que es una herida que quizá hay en el fondo de ti está todavía presente, una herida de rechazo, de abandono, de injusticia, de
las otras heridas, ¿no? Y en pareja también sucede que algunas parejas, ¿por qué? ¿Por qué, Luz? Coméntanos un poco, ¿por qué algunas parejas son muy controladoras? ¿Por qué los celos? ¿Qué tiene que trabajar ahí? ¿Qué tienen que trabajar las personas ahí cuando hay celos? Yo recuerdo que era muy celosa, muy controladora, y pues luego me di cuenta, no, ay, no, ¿de dónde viene esto? Pero me encantaría que ustedes también lo comenten. ¿A cuántos les ha pasado? Ahí en los comentarios déjenos saberlos, que se han sentido, o sea, que han sentido celos, inseguridad, ¿no? ¿Por qué habla mucho con ella? ¿Por qué le llama a esta hora? ¿Cómo es posible? Y así, ¿no? En nuestra mente surgen miles y miles de pensamientos. Entonces, ¿nos pueden hablar un poquito de dónde provienen los celos y cómo trabajar en eso? Bueno, Betsy, a ver, comentarte que yo era una de las mujeres celosas y controladoras. Yo era ese tipo de mujer. Pero ¿de dónde nace eso? O sea, nace desde la inseguridad, desde la falta de autoestima. O sea, nace desde, como quien dice, ¿no? O sea, como anteriormente, antes de haber sanado, yo no tenía autoestima. Es como que yo controlaba a mi esposo porque pensaba que él me va a dejar, que tal vez se va a ir con ella y me voy a quedar sola. No, yo no me puedo quedar sola. Pese a, mira, que antes de, o sea, discutíamos, hasta en oportunidades tal vez hemos llegado hasta la mano y a meternos la mano. Pese a eso, cuando él me decía, me voy a ir, yo le decía, no te puedes ir, no me puedes dejar sola. O sea, ¿cuánto es el apego? O sea, ¿cuán codependiente nos volvemos en nuestra pareja cuando una mujer no tiene autoestima? Yo te hablo desde mujer, desde la mujer, ¿no? Desde que yo soy mujer, no tenía autoestima, o sea, yo era bastante codependiente de mi esposo. O sea, para cualquier sitio, no puedes ir sin mí. No, ¿quién te está llamando? ¿Por qué te llama? A ver, voy a contestar yo. ¿Por qué a esta? Muchas veces sí, pero eso es desde la raíz, ¿cuál es? La falta de autoestima. Cuando una mujer no tiene autoestima, no se ama, busca todo lo exterior, quiere que las personas hagan su voluntad, quiere que todas las personas, como quien dice, no, si una persona no no, esa persona es mala. Es como que quiere que el mundo gire a su alrededor suyo, pero la vida no es así. Y por ende, yo como mujer, yo les puedo recomendar a todas las mujeres que nos están viendo, o madres, que si te está pasando esto, les invito a que ustedes puedan sanar, porque solo es la única manera de que puedas cambiar tu vida. Porque ahora, gracias a todo eso, haber liberado todas esas emociones negativas que cargaba, recién me siento libre. O sea, recién puedo decir que ya, o sea, mi esposo ahora ya no le controlo nada. No es porque ya no me interese, sino simplemente yo sé lo que valgo como mujer. Sé el valor que tengo y por ende mi esposo también sabe lo que tiene a su lado. Entonces, si un día él es el que va a perder, no yo. Y por ende yo les invito a lo mismo a las mujeres. Eso sería. Es verdad, pues cuando uno tiene amor propio, dice, si por A o B la otra persona falla, como tú dices, yo no me lo voy a perder, esa persona se lo pierde, fue su decisión, su falta de amor propio, porque ser infiel, estar aquí y allá, eso es una falta de respeto con uno mismo. Uno puede decir, no, nadie lo va a saber, es un momento, pero te estás faltando el respeto a ti mismo. ¿Quién eres para, hacerte daño? O sea, es como que no te valoras y te da igual un día estar aquí, un día estar allá, y etcétera, ¿no? Entonces, es importante trabajar en nuestra autoestima, ¿no? Y por ahí también algunos nos dicen, sí, a mí también me pasó, a mí me pasó, por ejemplo, yo era controladora, ¿no? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué? Y creo que tenía que darme cuenta de eso, ¿no? Llegó una persona a mi vida para hacerme dar cuenta de eso, pero antes de sanar yo toda víctima,
de las víctimas, así, por tu culpa, desgraciado, ya, ¿por qué llegaste a mi vida si no querías? O sea, muy víctima y a echarle la culpa de todo. Pero luego dije, qué bueno que llegó a mi vida para darme qué cosas, para darme cuenta cuáles eran mis debilidades. Antes de ello nunca me hubiera dado cuenta que yo era insegura. Yo supuestamente, aparentemente era segura, decidida, firme, ¿no? Aparentemente, pero cuando me tocó estar ahí, en ese momento, me di cuenta, yo descubrí que era muy insegura y que creo que a nadie le gusta que le estén controlando, ¿no? O cómo tú te sentías, Iván, en ese momento, cuando ella te decía, a ver, yo voy a controlar, a ver, ¿quién te está llamando? ¿Qué sentías tú en ese momento? ¿Era verdad o tú le dabas motivos? A ver, coméntame un poco, por favor, porque yo creo que hay muchos casos similares, ¿no? Muy bien, muy bien. Hablando de los celos y la inseguridad, ¿no? Imagínate que eso es algo muy, muy terrible que afecta a la relación. Bueno, hablo por mí, ¿no? Tal vez muchos varones se identifican con eso, ¿no? Ya mi esposa sí era controladora, celosa, ¿no? Ya, y todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo hasta cierto punto aguantaba, ¿no? Aguantaba, como quien dice, ¿no? Uno cuando está enamorado, todo eso, ya aguanta, 1, 2, 3, ya, ¿no? Hasta donde llega el límite, ¿no? Como todo tiene su límite, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo me sentía así tan presionado que yo empecé a hacer lo mismo, ¿no? Pero no porque me importa hacer eso, sino que en palabras vulgares, por joder, lo hacía lo mismo, ¿no? A ver cómo se siente que te hagan eso. Entonces, pero te das cuenta cómo se va destruyendo la relación poco a poco, porque yo hacía lo mismo con mi pareja y eso no le gustaba a ella, ¿no? Yo le decía, tú sí me haces eso, pero a ti no te gusta. Ya, una discusión, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo prácticamente ella me invitaba a hacer eso, ¿no? Con su actitud, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo hacía lo mismo, pero yo lo hacía por molestar. Yo lo hacía por molestar, como decir, a ver, para que sienta, ¿cómo se siente cuando una persona te molesta, así, ¿no? Te dice, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿O qué estás haciendo? ¿O seguro estás en ahí? ¿O por qué estás ahí? ¿O vamos conmigo, ¿no? ¿O por qué no me llevas? Seguro algo tienes, ¿no? O sea, lo mismo que ella me decía, yo igualito le decía, ¿no? Tal cual. Entonces, y eso estaba destruyendo más nuestra relación, más, porque ella también pensaba, ¿no? Y me decía, ¿por qué tú me dices eso? Yo, ¿cuándo te da motivos, no? ¿O cuándo he hecho tal cosa? Y así empezaba una discusión de pareja, ¿no? Y ya nos alistábamos, nos poníamos los guantes de box y íbamos al ring. Es que ahora lo llevan, yo sé, como un sarcasmo o como una broma de alguna manera recordar ese momento porque ya sanaron, porque ahora ya muchas cosas hacemos conscientes, ya no lo vemos desde el dolor o ya somos más conscientes a partir de sanar, de soltar, de conocernos más, de conocer su propio lenguaje de amor, que eso también es muy importante en pareja y todo ello, ¿no? Entonces, Iván, me encantaría que así como en mujeres pasa, también pasa en varones. A mí me ha tocado atender casos de varones que son celosos, varones, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes recomendar a ellos? Porque creo que tanto para mujeres y como varones es incómodo que una persona te esté, o sea, que tu pareja te esté todo el rato controlando, ¿no? En tu caso, como tú nos dices, pues lo hacías, ¿no? Si ella lo hace, a ver, yo le voy a hacer lo mismo para ver qué se siente, para que ella sienta lo que yo siento, ¿no? Pero en otros casos surge que de repente la mujer es muy segura, tranquila, pero el varón es inseguro, ¿no? Y está, ¿por qué llegas tarde? Muéstrame con quién estás. A ver, quiero ver tu teléfono este. ¿Y qué pasa? ¿Cómo trabajar en eso? ¿Qué tiene que hacer el varón al respecto? ¿Por qué sucede? Por ahí, a veces escuchaba, ¿no? Lo que uno es, cada león, creo que es así, piensa en su condición. Entonces, a veces, no sé si va por ahí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Iván? En varones.
¿no? Porque hay varones también que son celosos, controladores. ¿Por qué te mira así? Y como que nosotros, ¿cómo le vamos a decir? No me mires, oye, ¿no? Estoy con mi pareja o cómo, ¿no? Entonces creo que a veces ya se llega al extremo también, tanto en mujeres y en varones. Pero coméntanos un poco de varones, cómo trabajar esto, qué hacer al respecto. Bueno, lo que decías, ¿no? El dicho, ¿no? El dicho muy común, ¿no? Cada ladrón piensa en su condición, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos varones, en ese aspecto, sí tienes razón, hay muchos aspectos por los cuales un varón puede ser así, pero uno de ellos es lo que mencionas, ¿no? Tal vez ese varón es así, ¿no? Es así. O sea, él piensa que su esposa o su pareja también es igual que él, ¿no? Tal vez el varón es mujeriego, ¿no? Anda en la promiscuidad, o etcétera, etcétera, ¿no? Y él piensa que su pareja puede estar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces él está pensando en su condición, ¿no? Otro sería que tal vez ese varón ha sido traicionado, ¿no? Ha sido traicionado o ha sufrido también la herida del abandono, ¿no? Del abandono, del rechazo en la infancia, ¿no? O de la traición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese varón tiene esa inseguridad, ¿no? Que su pareja tal vez le va a engañar o le va a dejar por otro o le va a ser infiel, ¿no? O le va a traicionar, ¿no? Tal como dice la palabra, ¿no? O, entonces, si ha sufrido abandono, rechazo, lo mismo, ¿no? Va a decir tal vez, no quiere estar solo, ¿no? No quiere estar solo. Entonces, por ende, se apega a esa persona, ¿no? Se apega y trata de controlarle para que esa persona no se vaya, ¿no? No se vaya. Y encima le cela, porque él no quiere ser traicionado de ninguna manera, no quiere ser traicionado. Entonces, esos dos aspectos principalmente podría estar sucediendo, ¿no? Y en el segundo caso, ¿qué tendría que hacer, no? Tendría que sanar esas inseguridades, ¿no? Esas emociones, esas heridas de la infancia que él ha tenido, o en todo caso, si él ha sufrido una traición, ¿no? Amorosa o sentimental en la adolescencia, en la juventud, también tiene que sanarlas, porque hay muchas personas que no superan eso, ¿no? Una mujer le engaña o su ex enamorada le engañó, le fue infiel y dice, una vez me pasó, ahora no me puede pasar otra vez. Alguien me engañó, ahora sí no me la hace, ahora sí me aseguro, ahora sí me cuido. A mi esposa no importa, le pongo GPS, no sé, pero no me la hace. Entonces, eso, pues, pero eso también tiene que sanar, ¿no? Porque no es bonito vivir así, no es sano, ¿no? No es sano. Como dijiste, ¿no? Tanto en varón y mujer, no es sano vivir así, ¿no? No es sano para ninguna de las partes. Entonces, tendría que sanar esas emociones, esa traición, esa infidelidad tal vez que ha pasado, porque muchas parejas también se vuelven así después que han sufrido la infidelidad, ¿no? Y muchos dicen, ¿no? La infidelidad se puede perdonar, sí se puede perdonar, pero una cosa es perdonar y otra cosa es perdonar y seguir con esa persona, ¿no? Tú puedes perdonar por ti, pero ya tú decides si continuar o no con esa persona, ¿no? Pero para eso hay que ver, ¿no? La situación, o sea, como quien dice, la gravedad, ¿no? De la situación. Y también los hijos siempre están de por medio, ¿no? No hay que ser tan egoístas y en pensar solo en mí y en nuestros hijos, ya qué me importa, ¿no? Yo me separo por mí, ¿no? Porque quiero estar bien, y mis hijos, ¿no? Eso también es egoísmo, ¿no? Pero de esa manera, sí afecta, ¿no? Los celos también en los varones, ¿no? Como decías también al principio, también tenemos, ¿no? Tal vez si sentimos esos celos, inseguridad, porque sentimos también, no tenemos amor propio, ¿no? Como dice Ernesto, nos decía, no tenemos autoestima, ¿no? Esto también lo decimos, amor propio. ¿Cómo podemos amar a otra persona si nosotros mismos no nos amamos? ¿Qué podemos dar si no tenemos eso para dar? Entonces solo damos lo que tenemos, ¿no? Si tenemos carencias, si tenemos esa inseguridad, solo brindamos eso y reflejamos eso. Pero cuando aprendamos a amarnos y a tener una autoestima elevado, entonces vamos a poder brindar ese amor también a nuestra pareja, a otra persona, a nuestros hijos. Así es.
Exacto, entonces ahí qué bueno lo que nos compartes, ¿no? Ahí cuando un varón es celoso, quizá ha tenido la herida del abandono, como no quiero que me abandone, tanto en mujeres y varones, ¿no? Pero como no quiero que me abandone, entonces voy a estar controlándole, voy a estar imaginando cosas y todo eso puede dañar la relación de pareja. Entonces hay que